quiero invitarle que abra su Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 15, que es quizá la porción por excelencia sobre el tema de la resurrección. Y yo quisiera en esta hora hablarle acerca de este tema tan importante, y ahorita voy a darle algunos detalles. Porque desde los tiempos del apóstol Pablo, uno de los temas que siempre se ha debatido es si Jesús realmente se levantó de la tumba. Y es que el cristianismo no está concebido únicamente en la doctrina de Cristo y no está fundamentado en el ejemplo que Él nos dejó. No está de alguna manera enfocado en la vida que Jesús tuvo cuando estuvo en la tierra. El cristianismo se basa y está fundamentado en que Jesús sigue vivo, que Jesús vive actualmente, de que Él vive y de que Él está presente con los suyos, de que Él sigue pastoreando y guiando a su iglesia, que Él fue el fundador del cristianismo cuando nació y cuando se levantó en su ministerio, y sigue hasta la fecha todavía guiando a los suyos, guiando a su iglesia, guiando a su pueblo. La resurrección de Jesús es un tema que desde los tiempos del apóstol Pablo, desde los apóstoles mismos, ya se debatía y hasta la fecha se sigue debatiendo. ¿Sí? Usted va a encontrar personas y va a encontrar gente que están en contra del argumento de que Jesús se levantó de entre los muertos. Pero ahí está el fundamento de nuestra fe para nosotros, los cristianos. Así es que en esta tarde yo quisiera compartir con ustedes algunos hechos que están narrados en la Biblia, pero que no solamente es porque están narrados en la Biblia. Yo quiero hoy ponerme un poquito en el papel de un historiador forense. Un historiador forense es aquel que tiene la misión de remover las cenizas que quedaron de hechos pasados, para poder encontrar una ventana que nos deje ver qué fue lo que realmente pasó en ese tiempo. No es fácil la labor de estos hombres, porque no siempre se tienen todos los elementos como para poder encontrar una verdad absoluta. De hecho, todo historiador que se respete le va a decir a usted que es imposible que puedan dar una conclusión contundente, porque lo que ellos traen son hipótesis, la versión más cercana a lo que de acuerdo a las pruebas y hechos se puede entregar. Hay ocasiones en que vienen nuevos descubrimientos, vienen nuevas evidencias y puede cambiar una teoría, puede cambiar una hipótesis. Pero en este caso yo quiero pues que nosotros podamos ver la escritura con un enfoque de historiador forense, ¿sí? Es decir, no quiero verla yo desde el punto de vista como pastor o como cristiano, ¿sí? O que yo piense que la Biblia es necesariamente en este momento para esta predicación un libro inspirado. Quiero verlo como lo vería un historiador, un libro que está basado en el testimonio de muchas personas. Porque lo más importante que un historiador forense necesita es que su fuente sea fidedigna. Si la fuente no es veraz, entonces su conclusión no va a ser veraz también. Qué importante es poder tener fuentes veraces. Hoy en la era de la información en la que usted y yo vivimos, el problema no es el acceso a la información, porque todos tenemos acceso a la información, pero tanta información muchas veces desinforma. Es tanta y tanta la lluvia de información falsa que hay en redes sociales, que es muy fácil que la gente sea engañada. Y ahí vemos a los hermanos y a los amigos y a las personas compartiendo publicaciones de información falsa, completamente falsa. ¿Sí? Estaba yo leyendo por ahí alguien que compartía y decía, si ahora con todo lo que estamos viviendo de esto del COVID, y decía, es que si tu hijo le da el virus, lo van a aislar en el hospital, ya no te van a dejar verlo, él va a estar sufriendo y cuando muera lo van a cremar y no te van a dejar ni despedirte de él y su cuerpo lo van a ir a incinerar a algún lugar en donde tú no sepas. Falso, hermano. Pero cómo nos gusta compartirlo, pero no somos dados a revisar las fuentes. Bueno, para este estudio y para este caso de la resurrección, tenemos que ir a las fuentes que puedan ser veraces. Y déjeme decirle algo, que tanto escépticos de la resurrección como creyentes de la resurrección, todos ellos profesionales de la historia, todos coinciden en algo: el Nuevo Testamento es un libro veraz. El Nuevo Testamento está comprobado y está demostrado que es un libro real. Lo escribieron las personas que vivieron los hechos o que fueron testigos de lo que sucedió. Los 4 evangelios, 2 fueron escritos por seguidores de Jesús y está demostrado que ellos los escribieron.
Hay el suficiente material para poder comprobar de que sus textos y sus escritos son de la época en la que ellos dicen que ocurrieron los hechos. Otros dos no fueron seguidores de Jesús, pero fueron colaboradores de los apóstoles, como Lucas el médico, que le escribió a Teófilo y le hizo una investigación basada en los testimonios de todas las personas. Él fue un investigador y es un libro que ha sido confirmado también como un libro veraz. Y el apóstol Juan y Marcos, que fue el otro escritor, fue también colaborador cercano de algunos de los apóstoles, de Pablo y de Bernabé. Estuvo específicamente trabajando con ellos. De hecho, estaba yo leyendo datos muy interesantes, porque como les repito, aún escépticos de la resurrección, lo que pueden de alguna manera comprobar es que el Nuevo Testamento es un libro veraz. Déjeme decirle algo: el Nuevo Testamento ha sido preservado en manuscritos y es la obra que tiene mayor número de estos. Dice, llegando a 5,800 manuscritos griegos completos o fragmentados. Dice 10,000 manuscritos en latín y 9,300 manuscritos en muchos otros lenguajes, como el siriaco, dice el eslavo, el gótico, el etíope, el copto y el armenio. Las fechas de estos manuscritos son tan cercanos a los hechos que están fechados en el año 100 después de Cristo. ¿Sí? Para que se dé una idea, el siguiente documento que está más avalado por manuscritos antiguos es la Ilíada de Homero. Quizá usted ha escuchado hablar de este libro. Bueno, la Ilíada de Homero está conservado únicamente en 457 papiros y 2 manuscritos uniciales y 188 manuscritos en minúscula. Imagínese, o sea, de 457 que tiene esta obra de la Ilíada contra los 5,800 que existen del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no es un libro de fantasía o de historias que a alguien se le ocurrió. Son hechos reales. Y todos los historiadores saben que el Nuevo Testamento está basado en hechos que los testigos que escribieron o que están ahí escritos o descritos fueron verdaderos. Y ese es el punto de partida. Así es que yo únicamente hoy quiero enfocarme en lo que el Nuevo Testamento, el libro de los Evangelios y el libro de los Hechos narra acerca de la resurrección de Jesús, para poder hoy llegar a un punto sobre la veracidad de ella. Y nos queremos enfocar en 5 hechos únicamente, 5 hechos que están descritos y que yo quisiera hoy poder compartirle en esta hora. El primer hecho, el número 1, es que todos coinciden, todos los historiadores coinciden en que Jesús murió ejecutado en una cruz. ¿Sí? No importa, si usted revisa el material que existe, si usted revisa todo lo que hay en los estudios de estas personas, todos coinciden en algo: Jesús fue un personaje real, Jesús vivió en ese tiempo y Jesús fue ejecutado en una cruz. No solamente está escrito en el Nuevo Testamento, Josefo, un historiador de aquel tiempo, también narra el hecho de que Jesús fue llevado a la cruz por los romanos. Y otros cuantos historiadores de la época también narran en sus escritos, ¿sí?, que Jesús fue muerto por los romanos en una cruz. Aún el Talmud, el libro de los judíos, tiene ahí escrito que Jesús fue colgado, ¿sí?, haciendo alusión a lo que dice Pablo en Gálatas, de maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que no nada más el Nuevo Testamento da fe de que Jesús murió en una cruz. Historiadores también de la época y del tiempo atestiguan y escribieron sobre la muerte de él. ¿Por qué este hecho es importante, hermano? Porque no puede haber resurrección sin muerto, ¿sí? Y es que circuló en algún tiempo una teoría de que Jesús realmente no había muerto. De hecho, por ahí hay todavía en el New York Times una revista que se publicó por ahí en el 2005, 2006, donde surgió la teoría de que Jesús no estaba muerto, que Poncio Pilato había hecho como una treta ahí para que Jesús sí fuera crucificado, pero que lo lograran bajar antes de que muriera, para que lo pudieran como curar, porque Jesús era amigo de los romanos. Él le decía al pueblo que se portara bien, que respetaran al César, que le pagaran impuestos. Así que Jesús no era enemigo. Y esa teoría, de hecho, se convirtió en un bestseller de ventas, porque la gente estaba muy interesada en saber cómo es que Jesús realmente no había muerto en la cruz. Pero cuando se analizaron las pruebas, los historiadores llegaron a una conclusión: no se tenían los hechos suficientes para poder demostrar que esa teoría era verdadera. Los hechos siguen apuntando a una cosa, y es que Jesús
Jesús de Nazaret, fue crucificado en Jerusalén y fue muerto por los romanos, ¿sí? Y así lo testiguan los hechos. Ahora, los romanos se dedicaban a matar gente. Era imposible que ellos a lo mejor se equivocaran, porque esa fue parte también de otra teoría. Es que quizá no estaba muerto. Pero eso es completamente absurdo, dicen los historiadores, porque los romanos eran expertos en darle muerte a la gente y ellos certificaban. Es más, clavaron una lanza en el costado de Jesús. Era imposible que después de clavarle una lanza que atravesó su costado y llegó a su corazón, Jesús todavía pudiera sobrevivir. Dice la Biblia en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, ¿sí? Que Jesús, ¿sí? Que si nosotros los hijos participamos de carne y sangre, dice que entonces también Jesús participó y se encarnó como uno de nosotros. Dice, para que de la misma manera también Él pudiera vencer al que tenía el imperio de la muerte, el diablo, por medio de la muerte. Cada uno de nosotros podemos atestiguar este primer hecho, y creo que es fácil de comprender este primer hecho, que Jesús fue crucificado en una cruz y murió en él. El segundo hecho que quiero hoy hablarte es que la tumba está vacía. Después de 2000 y tantos años, sigue siendo un hecho que no se ha podido revertir, o que no se ha podido debatir, que nunca hubo un cuerpo que se pudiera presentar como el cuerpo de Jesús. Y esto está basado en 3 líneas principales. Número 1, el hecho de que Jesús fuera crucificado en Jerusalén y que desde Jerusalén se predicara su resurrección. ¿Por qué? Porque cuando Pedro se levanta el día de Pentecostés a proclamar que Jesús resucitó de los muertos, que Jesús está vivo, ¿sí? Era muy fácil para la gente de Jerusalén ir a visitar la tumba donde fue puesto Jesús y decir: no, espérense, aquí está la tumba y aquí está el cuerpo. Lo que tú estás diciendo es mentira, ¿sí? Simplemente el gobierno, o los judíos o los romanos, quienes fueran, simplemente tenían que ir a la tumba y decirle a toda la gente: este hombre es un charlatán, porque vean, aquí está el cuerpo de quien él dice que resucitó. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque no había un cuerpo en la tumba. Lo segundo es que los mismos enemigos de Jesús dan fe de que no había nadie en la tumba. Cuando le dan la noticia a los romanos, ellos van y indagan y se dan cuenta y dicen: es que, pues, ¿cómo pudo ser posible? Los soldados que vieron cómo la tumba se abrió y cómo bajaron los ángeles fueron sobornados para decir que los discípulos habían robado el cuerpo. Pero una cosa es verdad, y eso es a lo que los historiadores se apegan: nunca pudieron presentar una evidencia de que existía un cuerpo. Lo que siempre se ha sabido en los hechos reales es que hay una tumba vacía. Y aunque yo sé que una tumba vacía no demuestra una resurrección, sí demuestra lo contrario, ¿verdad? Porque si hubiera un cuerpo ahí, en ese momento todo argumento de resurrección se vendría abajo. Por ahí hubo un documental que se lanzó hace unos años en el cual se daba entre comillas la noticia de que se había descubierto la tumba de la familia de Jesús. Yo no sé si usted llegó a ver ese documental o llegó a escuchar de él. Pero encontraron una inscripción en una tumba que decía: Jesús, hijo de José. Y entonces cuando descubrieron esa tumba, se hizo un alboroto y una revolución, porque dijeron: encontramos la tumba de Jesús. Encontramos la tumba que por años ha estado en duda dónde estaba, ¿sí? Y comenzaron las excavaciones y las investigaciones. Se hizo un documental, se hizo hasta una película por ahí, una película que se llama El Cuerpo, en donde trataban como de demostrar que ahí estaba enterrado el cuerpo de Jesús. Pero cuando se empezaron a analizar los hechos, se dieron cuenta de que en realidad no era la fecha, no correspondía al tiempo. ¿Y sabe cuántas tumbas existen con un nombre de Jesús, hijo de José? Dicen los historiadores, es un dato que no podemos tomar como algo determinante, porque existen miles de personas que en el tiempo de Jesús y después de los años de Jesús vivió, se llamaban Jesús y eran hijos de José. Es como aquí decir Pancho, hija de María, ¿verdad? Pues aquí en México hay muchos Panchos, hijos de María. ¿Sí me explico? Pero es que muchas veces tenemos esa idea de irnos por los títulos sensacionalistas. Pero hace poquito que estaba yo en un cementerio, podía ver las lápidas y ahí está escrito: aquí están los restos de X persona que vivió de tal año a tal año. Pero hermano, lo más maravilloso para nosotros es que
en la tumba de Jesús los ángeles bajaron para decir: no está aquí, pues ha resucitado? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Sí? Así es que si usted y yo analizamos los hechos, estamos analizando los hechos desde un punto de vista científico, ¿sí? Ya tenemos dos hechos en concretos. Sí murió Jesús y no está su cuerpo en la tumba. Pero eso quizá no demuestra mucho, pero quiero irme al hecho número 3, ¿sí? Y este tercer hecho dice que es el testimonio de los testigos, que en este caso son sus apóstoles y sus discípulos, quienes aseguran que Jesús se les apareció. Ese es un tercer hecho innegable. Ya le dije que el Nuevo Testamento está certificado como una obra veraz. Tiene los testimonios de personas reales, de gente que existió, de persona que está documentada por otros escritos, no nada más el Nuevo Testamento. Y lo que los testigos dicen, vamos a estudiar a los testigos principales. Todos ellos aseguran que vieron a Jesús resucitado. Una de las teorías que surgió de una psicoanalista es que tuvieron una alucinación colectiva todos. Es difícil que, sí podemos alucinar, pero por separado, ¿no? Pero como que alucinar algo juntos es difícil, ¿no? De hecho está comprobado que una alucinación y un sueño tienen los mismos, el mismo nacimiento, por así decirlo. Nace de la misma manera una alucinación que un sueño. Entonces imagínate que tú estés durmiendo con tu esposo, tu esposa, y tú estás soñando que estás en Cancún. Qué bonito sería que despertaras a tu marido y dijeras: métete a mi sueño para que alucinemos juntos y nos vayamos los dos a Cancún. Estaría padre, ¿verdad? Y más ahorita que no podemos salir. Pero esa onda de que alucinaron colectivamente los 500 que vieron a Jesús, eso sí es una alucinación. Sí, o sea, eso sí está alucinando, ¿verdad? El que dio esa teoría. Porque por mucho que a lo mejor estuvieran tristes y estuvieran pensativos por lo que pasó, déjame decirte algo: ellos no esperaban que Jesús resucitara. Es que ellos no estaban a la espera de que Jesús se iba a levantar de los muertos. Y ese es un dato que a ellos no les beneficia. Si ellos quisieran estar contando su historia que ellos inventaron, ellos se pondrían como las que estuvieran ahí a la tumba a la madrugada, y no las mujeres, sino ellos ahí esperando para que Jesús saliera victorioso de la muerte. Pero ellos estaban escondidos porque no esperaban que Jesús se levantara de la tumba. Pero después de esto dice la Biblia que se le apareció a ellos. Y ahí el apóstol Pablo nos acaba de describir en un principio cómo se le apareció a los 12. Cómo se le apareció a Pedro. Primero a Pedro dice. En tu versión quizá no dice Pedro, dice Cefas. Pero es el mismo nombre, es la misma persona. Cefas o Pedro son la misma persona, como Jacobo y Santiago. Quizá cuando leímos Santiago también en tu Biblia aparezca Jacobo, pero es la misma persona. Se le apareció a Pedro, dice. Después se le apareció a los 12. Y ustedes recordarán esa escena donde, estando todos encerrados, Jesús entra y les dice: paz a vosotros. Interesante del mensaje que nos dio en el viernes, porque como lo saludó Jesús fue: paz a vosotros, porque lo que menos tenían los discípulos en ese momento era paz. Después dice que se le apareció a 500, ¿sí? Después se le apareció a otras personas más. Pero todos estos testigos aseguran, y en los evangelios está la biografía narrada y el testimonio de que los apóstoles vieron a Jesús resucitado. El apóstol Juan en una de sus cartas dice: lo que nuestros ojos vieron, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, estos anunciamos. Si ellos son los testigos principales, imagínense que estuviéramos en un juicio, ¿sí? Y estuviéramos en un tribunal y fueran llamados cada uno de ellos a testificar y se les interrogara. Todos ellos no dirían que creen que Jesús resucitó o que son creyentes de que Jesús resucitó. Ellos son testigos de que vieron a Jesús vivo después de que fue crucificado. Eso es lo que cada uno de ellos nos diría. Y de hecho no solamente ellos. Se le llama a los padres de la iglesia a la generación que vivió después de los apóstoles, ¿sí? De hecho fueron instruidos por los apóstoles. A esa generación se le conoce como los padres de la iglesia. Y dos de los más importantes, Clemente y Policarpo, ¿sí? Uno era pastor en Éfeso y otro era pastor en Esmirna. Uno fue enseñado por Pedro. Imagínense, Clemente fue enseñado por Pedro y Policarpo fue enseñado por Juan.
Y ellos tienen escritos, ¿sí?, de ellos, de su propio puño y letra, en donde ellos describen las enseñanzas que Pedro y que Juan les dieron. Y en sus enseñanzas, ¿sí?, está nombrada y citada muchas veces la realidad de la resurrección. Ciertamente Clemente y Policarpo ya no vieron a Jesús resucitado, pero estuvieron con quienes les pudieron dar fe de que Jesús había resucitado. Por eso este tercer hecho acerca de los testigos es importante, porque no solamente fue que hayan transmitido de forma oral lo que vieron, lo escribieron. Y eso es fundamental, porque no se jugó a un teléfono descompuesto. De hecho, la declaración que el mismo apóstol Pablo acabamos de leer, vea cómo dice ahí en 1 Corintios 15, donde leímos al principio, dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. ¿Quién le transmitió a Pablo que Jesús había muerto y resucitado al tercer día? Seguramente los apóstoles. Porque también Pablo dice conocer de primera mano, y él atestigua que conoce a Pedro, que conoce a Santiago, que conoce a Juan. Eso para un historiador es oro molido. Es oro molido porque es un testigo que está hablando de que tuvo contacto con la gente que vivió los hechos. El credo de Pablo que está escrito ahí, donde dice que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, es un credo. Un credo que recibió de quienes lo vivieron, y un credo que se escribió y que se transmitió de generación a generación. Y hoy, 2000 años después, la iglesia tenemos el mismo testimonio y credo, que Jesús fue sepultado por nuestros pecados y al tercer día resucitó. Son testigos que pueden dar fe de lo que sucedió en aquel momento, ¿sí? Cada uno de los que estamos o hemos creído sabemos que el testimonio de ellos ha sido algo fundamental. Quiero pasar al cuarto hecho. ¿Sí? Llevamos 3. Número 1, Jesús murió en una cruz. Número 2, hay una tumba vacía. Número 3, los testigos principales de este caso afirman haber visto a Jesús resucitado. El número 4 que te quiero compartir es la conversión de Santiago y de Pablo. Dice el apóstol Pablo: se le apareció a Pedro, se le apareció a los 12, se le apareció a 500, se le apareció a Jacobo. Dice, y después, como un abortivo, dice en la versión 60, ¿sí?, se me apareció a mí. ¿Qué diferencia hay entre Jacobo, que también se llama Santiago, y Pablo, que también era Saulo, con los otros apóstoles? Muy sencillo. Los otros apóstoles todos eran amigos de Jesús. Eran creyentes de Jesús, eran seguidores de Jesús. Entonces pudiéramos pensar y decir, no, pues es que eran sus cuates. Y si Jesús dijo que iba a resucitar, pues sus cuates le están haciendo el favor de decir que sí resucitó. ¿Me explico por dónde va la idea? Oiga, pero Pablo no era amigo de Jesús. Es más, era enemigo de Jesús. ¿Sí? ¿Sabe cuánto valor tiene el testimonio de Pablo en este caso? Ahora, ¿qué hay de Jacobo? Jacobo es medio hermano de Jesús. ¿Sí? No es el Santiago que era el apóstol, no, es Santiago el que escribió la carta de Santiago, que está en la Biblia, y que la Biblia en Marcos capítulo 6 describe como uno de los hermanos de Jesús. Pero dice, en Marcos 6 dice que ahí están sus hermanos, pero dice algo interesante de ellos: ellos no creen en Jesús. Santiago es un escéptico de Jesús. ¿Por qué su hermano? O sea, imagínense, si ya de por sí entre hermanos no se quieren y entonces siempre andan creyendo que el otro es favorito. Imagínate que tu hermano se dice que es el hijo de Dios. No, pues está loco, ¿no? José lo vivió, José el soñador. ¿Sí? ¿Creyeron sus hermanos en él? No, al contrario. ¿Qué despertó en él? En ellos, envidia. Se siente que nos vamos a postrar ante él. ¿Qué le pasa? Hasta su papá le dijo a José: oye, hijo, no, cálmate, como tu mamá y yo también nos vamos a inclinar ante ti. Por eso el valor de la conversión de Santiago y de la conversión de Pablo. Porque uno era escéptico por ser su familiar y el otro era completamente enemigo de Jesús y de los cristianos.
Porque de los amigos podemos entender que mientan por Jesús y para que quede su nombre como no manchado de que no resucitó. Yo te pregunto, ¿qué tuvo que pasar en los hermanos de José para que creyeran que verdaderamente José iba a hacer lo que él les había dicho? ¿De qué manera lo iban a creer? ¿Hasta que qué? Hasta que lo vieran sentado como el principal de Egipto. ¿Cómo podía creer Santiago que su hermano era realmente el Hijo de Dios? La única manera que había era verlo resucitado. Porque te pregunto, ¿estuvieron sus hermanos de Jesús con él en la cruz? No. ¿Creían en él? No. Si allí hubiera estado Santiago, Jesús le hubiera dicho: oye, Santiago, te encargo a mamá, ¿verdad? Te encargo a María. Pues no estaba ninguno de sus hermanos, porque ninguno de sus hermanos creía en él. Se la tuvo que encargar a Juan, el amado, que ahí estaba. Entonces dice Pablo, después se le apareció a Santiago. Y Santiago se convirtió porque vio a Jesús resucitado. Santiago se convirtió en el líder principal de la iglesia de Jerusalén. Quiero que tú veas el cambio tan drástico entre alguien que era escéptico y que después puede tomar, y no solamente eso, sino que dio su vida por el evangelio. Ahora, ¿qué decir de Pablo? Pablo, el enemigo público número uno de los cristianos, a quien le tenían terror todos, un día se encuentra con Jesús cara a cara. Y Jesús le dice las siguientes palabras: Pablo o Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dice que las personas que acompañaban a Pablo en ese momento, porque iban a matar más cristianos a Damasco, iban camino a Damasco a matar más cristianos, dice que sí escucharon y sí vieron, se dieron cuenta de lo que pasó, pero no entendieron nada. Lo único que vieron es que en ese momento Pablo quedó ciego, Saulo quedó ciego, y tan aturdido por lo que acababa de tener una experiencia, un encuentro con el mismo Jesús al que él estaba persiguiendo. Y es tan radical de 180 grados la transformación de este hombre, que hay testimonios reales y escritos de la obra de Pablo, que de ser el perseguidor número uno se convirtió en el pregonero número uno de que Jesucristo había resucitado. Le estoy dando los hechos desde un punto de vista que cualquier persona no cristiana analizaría para poder determinar si la historia de la resurrección tiene base histórica o no tiene base histórica. Y el testimonio de Pablo y el testimonio de Jacobo es fundamental en esto, ¿sí? Usted y yo podemos ir entendiendo todo esto y darnos cuenta de algo, de que la fe no está peleada con la ciencia, y de que por el contrario, muchas veces los historiadores y los arqueólogos y los científicos, cada que hacen un nuevo descubrimiento, lo único que hacen es avalar de que al final la Biblia tenía razón y de que nuestra fe no es en vano, ¿sí? Y el último hecho, ¿sí? Ya te mencioné 4, ¿sí? Jesús murió en una cruz, no hay cuerpo en la tumba, los testigos principales afirman haber visto a Jesús resucitado, y la conversión de 2 enemigos, uno escéptico y otro completamente enemigo de Jesús, ¿sí? Son pruebas contundentes para poder determinar si la historia de la resurrección es real o es falsa. Pero falta uno, y te lo quiero compartir en esta hora, el número 5. El último hecho es las motivaciones de los testigos. Esto es fundamental en el caso, porque los historiadores y los investigadores se preguntan: ¿qué ganaban los apóstoles, ¿sí?, con afirmar que Jesús había resucitado? Y yo te pregunto, ¿qué ganaban? ¿Ganaban poder político? ¿Ganaban simpatía con su pueblo? ¿Ganaban muchos seguidores? Si te das cuenta, en realidad tenían más que perder que ganar. Dice una frase que tienen ellos, los que se dedican a esto de descubrir la verdad, es que ningún mentiroso es buen mártir. Y tanto sorprende
el testimonio de los apóstoles, ¿sí? Porque estuvieron dispuestos aún a morir por lo que creían. Y eso es algo que verdaderamente pone a pensar a la gente. Porque pregúntatelo, suponte que todo había sido una farsa de Juan y Pedro, y un día que estaban ahí platicando, dijeron: oye, ¿por qué no inventamos que Jesús resucitó y nos hacemos de una iglesia, verdad? Y que nos den los diezmos y que nos den las ofrendas, y pues de ahí nos sostenemos. Y si hubiera sido eso, ¿sí? Y hubieran empezado a pregonar que Jesús resucitó, ¿sabes qué hubieran hecho los dos a la primera de cambios cuando los arrestaran y los torturaran? Hubieran dicho: no, espérame, no es cierto, ¿eh? Todo me lo inventé. ¿Quién está dispuesto a morir por una mentira? ¿Quién está dispuesto a dar su vida por algo que no es verdad? Pablo, ¿sí?, era un erudito, tenía un prestigio con su pueblo, tenía un rango, era fariseo de fariseos. Era como decir que tenía un doctorado en divinidades. Ahora se les llama, ¿verdad?, doctorado en divinidades. Bueno, Pablo tenía doctorado y maestría y todo en divinidades y en todo lo que tú quieras. Era un maestrazo. Tenía una buena reputación en su pueblo, en su religión. Lo de Pablo no simplemente fue un cambio de religión, fue un cambio de vida. Fue una transformación completa en él. Estuvo dispuesto a dejar todo eso. Estuvo dispuesto a dejar sus títulos. Dijo él en una porción: todo lo tengo por pérdida, todo lo tengo por basura, todo lo tengo en poca estima, aún estimo en poco mi vida, con tal de alcanzar, ¿sí?, el conocimiento de Cristo Jesús, con tal de hacer la obra que Él me ha llamado a hacer. Cada uno de estos hombres está registrado, que cada uno de los apóstoles, la mayoría de ellos, está registrado que murieron como mártires, fueron perseguidos. Y en Hechos capítulo 11 se narra, en Hebreos, capítulo 11, se narra la historia de cómo pudo haber sido la historia de estos apóstoles también. Porque fueron aserrados, heridos de muerte, muertos a espada, quemados, echados a las fieras. Josefo, uno de los historiadores principales del tiempo de los apóstoles, escribía dos cosas. Decía: dos cosas me sorprenden de los cristianos. Número uno, dice, su alegría por vivir, su fraternidad con la que se aman. Dice: pero dos, y lo que más admiro, es su desprecio a la muerte. Porque cuando son llevados a los leones, porque cuando son llevados a la hoguera, porque cuando son llevados al matadero, no van temerosos, no van gimiendo, no van gritando, no van llorando, van cantando y van dándole gracias a Dios por ser tenidos dignos de poder padecer por el nombre de Cristo. Y Josefo decía: eso es algo que no se puede pasar por alto. ¿Qué tienen estos hombres? ¿Qué caramba está loca esta gente que es capaz de morir por alguien que quizá ni siquiera vieron? Hermano, pero es que hay una diferencia entre tus creencias y tus convicciones. Las creencias, esas pueden variar, pero las convicciones son aquellas cosas por las cuales estaríamos dispuestos a morir. Y todos estos testigos no solamente dijeron estar dispuestos a morir, murieron por lo que ellos predicaron. Dieron su vida por predicar que Jesús resucitó de los muertos, por decir que Jesús era su Señor. Porque hoy es muy bonito y muy fácil cantar y decir: Jesús es mi Señor y Jesús es mi Dios. Porque hoy no te hace nada nadie, hermano. Hoy no te hace nada nadie, amigo que me escuchas. Nadie nos dice nada por decirnos que Jesús es nuestro Señor. A lo mucho se reirán de ti, a lo mucho. Pero en el tiempo de estos hombres, en el tiempo de estos testigos, cuando se desató la persecución, decir que Jesús era tu Señor te costaba la vida. Cuando eras apresado, te decían: di que César es tu Señor y niega que Jesús es tu Señor. ¿Y sabes qué hacía la gente? Los cristianos, ellos decían: Jesús es mi Señor, y morían. Para mí, esa es la prueba más contundente de la que la resurrección es verdadera. Nadie muere por una mentira. Nadie muere por algo que no es verdad. Nadie da su vida por algo que se inventó.
uno de los padres de la iglesia. Bueno, antes el apóstol Pablo escribe en el capítulo Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 20, 22, bueno, lo escribió Lucas, pero son palabras de Pablo. Dice de la siguiente manera: ahora he aquí, dice, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y sabes, si algo Pablo tenía, es que ya había pasado muchas tribulaciones. De hecho, en otra carta él describe que fue azotado 3 veces por los judíos, ¿verdad? Le dieron 39 azotes, que fue apedreado, que sufrió naufragios, que pasó toda una noche, ¿verdad?, en alta mar como náufrago, que estuvo en peligros de ríos y de ladrones, que quedó un día desnudo y sin comer y con frío. Pero vea cómo termina diciendo en este versículo. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Dice a Pablo: ni aún estimo yo preciosa mi vida. Es el 24, es el que sigue. Cada uno de nosotros, ahora quiero que usted como que revise los hechos, todo lo que le acabo de decir, y dígame si nuestra fe en la resurrección no tiene un buen fundamento. Dígame si nuestra fe en la resurrección no tiene pruebas para poder nosotros creer que no estamos simplemente locos, porque sí creemos en algo. Algo que me encanta, hermano, de todo esto es la historia de Policarpo. Ya le dije que fue uno de los padres de la iglesia. Policarpo fue pastor en Esmirna. Cuando lo apresaron y cuando fue llevado ante las autoridades romanas, le dijeron: niega a Jesús y te perdonamos. Le dijeron: si tú no niegas a Jesús, te echaremos a las fieras y te quemaremos, o haremos las dos, dice, pero si niegas a Jesús y declaras que César es tu Señor, te perdonamos la vida. 86 años tenía Policarpo. Cuando escuchó estas palabras, está registrado con los historiadores de aquella época sus palabras. Y él dijo lo siguiente: he servido a mi Señor Jesucristo durante toda mi vida y nunca me ha causado daño alguno. ¿Cómo puedo negar a mi Rey, que hasta este momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Dice: pero ¿por qué demoran? Traigan a las fieras, traigan el fuego, traigan lo que sea. Ningún tormento me hará negar a mi Cristo, mi Señor y mi Salvador. Piénsalo, si en este momento alguien entrara a tu casa y te apuntara con un arma y le apuntara a tus hijos y te dijeran: niega a Jesús o matamos a tu familia en este momento. ¿Parece exagerado? No, no es exagerado. Eso fue lo que vivieron los cristianos del primer siglo. Eso fue lo que le pasó a aquellos hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo. Hermano, hoy usted y yo por un virus no queremos salir a la calle. Hoy usted y yo, en día porque llueve no vamos a la iglesia, o porque hace mucho calor no queremos ir a hacer la obra, o porque está muy lejos no queremos ir a predicar, o porque nos cansamos mucho ya no queremos. Hermano, a veces creo que necesitamos valorar más lo que significa y lo que representa ser cristiano. Algo que me sorprende de la vida de Pablo y de todos estos hombres es lo siguiente: es que perdieron el miedo a morir. Un miedo que hoy está latente en todos lados. Hoy toda la gente tiene miedo a morir. Un verdadero cristiano no tiene miedo a morir, y menos por sus convicciones, menos por lo que ha creído. La conclusión de todo esto, cuando tú puedes leer las conclusiones de los historiadores, es que es mucho más probable que Jesús resucitó a que no lo haya hecho. Y cuando tú lees eso, no de cristianos, no de pastores, no de gente de la iglesia, sino, escucha lo que te digo, aún de gente escéptica, pero que son profesionales en lo que hacen, y ellos dicen: está bien, yo no creo en Jesús, pero los hechos apuntan a que Jesús resucitó. Pero los hechos nos dicen que Jesús está vivo. Es lo más probable que pudo haber pasado.
Cuando tú escuchas eso de esas personas, ¿sabes algo? Nuestro corazón debe de ensancharse, decir, wow. Pero quiero decirte un hecho que quizá no es el que los historiadores utilizan, ni mucho menos van a estudiar. Es que sigue habiendo millones de Santiagos y millones de Pablos en todo el mundo, que 2000 años después siguen siendo transformados por el poder de Jesucristo. Porque el cristianismo es una relación con Jesús, es una relación de amor con Él. Algo que pudiste notar en lo que te conté es que el cristianismo no es un cambio de religión, no es un cambio simplemente decir, ay, pues ahora me voy a hacer cristiano, ya no. Es un cambio de vida. ¿Quién convenció a Santiago? ¿Quién convenció a Pablo? No lo convencieron las personas, ni los mensajes por internet, ni los folletitos que le regalaban. No lo convenció una prédica del domingo. A Pablo no lo convenció su abuelita que lo llevaba a la iglesia de niño. A Jacobo no lo convenció el hermano que siempre está orando por él y diciéndole que vaya a la iglesia, que vaya a la iglesia, que vaya a la iglesia. No, ¿sabes cuándo se convirtieron Santiago y Pablo? Se convirtieron cuando tuvieron un encuentro cara a cara con Jesús. ¿Sabes cuándo me convertí yo? ¿Sabes cuándo se convirtió cada hermano que tengo en la iglesia? Ninguno de nosotros nos convertimos porque alguien nos convenciera. Nos convertimos por algo. Jesús vive y se encontró con nosotros. Y sigue habiendo millones de Pablos y millones de Santiagos en todo el mundo que te podrán decir que Jesucristo está vivo y de que no importa todo lo que puedan decir las personas. Vidas transformadas, vidas cambiadas, vidas sacadas de los vicios, de la perdición, de la desesperanza, de la depresión, a una vida de gozo, de alegría y de satisfacción al saber que en la cruz fuimos amados, que en la cruz fuimos perdonados y que por Dios fuimos aceptados. Si algo, hermano, es la base del cristiano, es que Jesús está vivo, es que Él vive, hermano, y ese es el credo que nosotros tenemos. Es la fe que nosotros abrazamos. Por eso Pablo escribe y les dice a la iglesia, iglesia, por eso está escrito, Jesús murió por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día después de ser sepultado. El Espíritu Santo lo levantó de los muertos. Cuando la gente que sabe de todo esto determina que Jesús está vivo y que resucitó, dijo otro hombre escéptico, dice, lo que no hemos entendido es que no puede haber resurrección si tampoco creemos en el Dios que lo resucitó. Así es que si crees que Jesús resucitó, decían ellos, también estamos afirmando que existe el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. Hace rato cantábamos, el poder que te levantó de los muertos vive en mí. Él vive en nosotros. El cristianismo no es una serie de reglas, quítate eso de la cabeza. El cristianismo no es que no hagas esto y que no hagas aquello y que no te vistas así y que no uses esta forma de hablar o este tipo de música. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es una relación con Jesús. Esa relación es la que Jesús espera con nosotros. Él no te pide que te portes bien. Él te pide que te acerques a Él, que lo conozcas, porque el resultado de caminar con Jesús es ser transformados a su imagen. Es el resultado de vivir con Él.